Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Pineda Mendívil y están escuchando 101.4 FM, Historia Mexicana. Hoy es 22 de agosto de 2022 y se conmemoran 176 años desde que fue restaurada la Segunda República Federal, por lo que hoy les contaré un poco sobre esta. Primero que nada, en 1846 se restablece la Constitución de 1824. En 1848, José Joaquín Herrera asume la presidencia e inicia la reconstrucción del país. En 1851 logra entregar por primera vez la presidencia de forma constitucional y pacífica a Mariano Arista. En 1853, Juan Bautista de Ceballos asume la presidencia, pero por ser inexperto renuncia y entrega el poder a Manuel María Lombardini, el cual celebró falsas elecciones para que volviera Santa Anna a la presidencia. A manera de conmemoración, la locutora Cristina Verdugo nos hablará acerca de la intervención de Texas y la intervención estadounidense. Continuamos. Hola, muy buenos días a cabina. Me encuentro en el Palacio Nacional, desde donde les hablaré sobre lo que fue la Guerra de Texas y la invasión estadounidense. Empezaré primeramente con lo que fue la Guerra de Texas. Aquí las adversidades no dejaban que el país lograra la estabilidad que tanto se quería. Como en este tiempo era la Nueva España, los territorios que estaban ubicados al norte del país se encontraban prácticamente abandonados, ya que estos estaban lejos del centro del país y solo estaban habitados por pequeños grupos indígenas, españoles o mestizos. El virrey Apodaca quería colonizar estas tierras y concedió a Moisés Austin un permiso para que se pudieran establecer 300 familias en el territorio de Texas. Y cuando Austin murió, su hijo Esteban Austin fue quien pidió una concesión a las autoridades mexicanas. Iturbide fue quien otorgó el Tratado Adam-Onis, que este tenía la finalidad de que pudieran seguir establecidos colonos angloamericanos. Pero el gobierno de Estados Unidos pues tenían otras intenciones. Y en agosto de 1824, el ministro de Estados Unidos quiso comprar este territorio por una cantidad de 5 millones, pero fue rechazado. Aquí fue cuando empezaron a surgir quejas de los colonos por medidas que se habían impuesto por el gobierno mexicano. Estas quejas hicieron que empezara el proceso de independencia y los colonos, queriendo aprovechar la inestabilidad política que tenía México, pusieron en pie la guerra. Santa Anna logró someterlos, pero este fue derrotado por Samuel Houston en San Jacinto en abril de 1836. Santa Anna fue capturado por fuerzas tejanas y lo llevaron con el presidente de Estados Unidos, que en ese entonces era Andrew Jackson. Le ofrecieron una indemnización a cambio de que reconocieran la independencia de Texas, por lo que no le quedó de otra que firmar este tratado, que era el Tratado de Velasco. Este fue firmado el 14 de mayo de 1836 con el presidente David Governor Burnett, que en ese tratado se comprometía a no volver a invadir a los tejanos y a reconocer su independencia. Siguiente a esto sucedió la invasión estadounidense, que fue cuando Texas decidió anexar a Estados Unidos y México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno. En este tiempo el presidente era James Polk, y esto no solo pretendía este territorio, sino que también Nuevo México y Alta California. Pero como el gobierno mexicano no quería vender esos territorios, él decidió tomarlos por la fuerza. Y con el pretexto de que tropas mexicanas habían atacado territorio norteamericano, el 11 de mayo de 1846 pidió al Senado declarar la guerra contra México por los siguientes dos motivos. Primero, las omisiones y agravios constantes de México, y segundo, la pérdida de vidas en suelo norteamericano. Fue aquí cuando Estados Unidos empezó a invadir territorio mexicano. Por esta guerra se lograron obtener varias victorias, como lo son la de Angosturas, Cerro Gordo, Tabasco, Puebla, el convento de Churubusco y la que fue la más importante, la toma del castillo de Chapultepec. En esta fue en la que se vencieron a los cadetes del colegio militar, o que son más conocidos como los niños héroes. Por esta victoria lograron tomar la capital de México y Santa Anna renunció a la presidencia.
Manuel de la Peña y Peña fue quien entró a la presidencia y firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Aquí se confirmó la independencia de Texas y se perdió un territorio que es aproximadamente de la mitad del territorio actual del país. Eso es todo de mi parte, regresamos a cabina. Muchas gracias por la información, Cristina. Muy interesante todo lo que nos has contado, pero hasta donde yo tengo entendido, hubieron más intervenciones extranjeras. Vayamos con la locutora María Fernanda Motoya para ver si sabe más sobre ello. Continuamos contigo, Fer. Hola, buenos días a cabina, claro que sí. Les comento que existieron 2 intervenciones más. Les cuento un poco más acerca de eso. Comencemos con la primera intervención francesa, también conocida como la Guerra de los Pasteles, que ocurrió en 1838. Esta fue a causa de un conflicto con el dueño de un restaurante en Tacubaya, quien discutía con unos oficiales del presidente Santa Anna porque habían degustado unos pasteles y no habían pagado la cuenta, por lo que exigía ser indemnizado. Sin embargo, esto fue solo un pretexto, pues Francia no estaba de acuerdo con la independencia, de hecho lo reconoció hasta 1830. Sus reclamos eran el asesinato de 5 franceses de la familia Godard en 1833 por sus peones, la carnicería en Tampico, la sentencia del juez Tamayo y el asesinato de un francés por el coronel Pardo, quien era comandante de Colima. Como el gobierno francés no aceptó la intervención internacional ni el ofrecimiento por parte del gobierno mexicano para que expidiera una ley que arreglara las indemnizaciones, el gobierno norteamericano intervino mediante la doctrina de Monroe, América para los americanos, porque pues a ellos tampoco les convenía que Francia tuviera control total sobre nosotros. Entonces el 22 de abril de 1838 se rompieron las relaciones diplomáticas y arribaron frente a la isla Sacrificios en Veracruz con amenaza de invadir el país. Allí bloquearon todos los puertos del Golfo e incautó naves comerciantes mexicanas y esa situación duró por más de 7 meses. México no quiso aceptar pagar estos costos que se le daban. Lo que se aceptó fue que pagaría la indemnización de 700,000 pesos en un plazo no mayor a 6 meses. Pero no aceptaron y el 27 de noviembre atacaron San Juan de Ulúa, causando grandes daños y muertos. Pero para el 9 de marzo de 1839 se firmaron los tratados de paz y una convención en la que se establecieron la declaración de la paz, someter a juicio la restitución de su flota capturada por los franceses o al menos el pago de ellas, indemnizar a los franceses residentes en nuestro país, el trato digno entre residentes y la reparación de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Pero luego se pusieron estos como acuerdos en juicio y en 1844 se dictaminó que esto no podía pagarse ni repararse porque todavía ha sido producto de las mismas hostilidades. Entonces, en consecuencia, la Guerra de los Pasteles dejó un saldo de más de 100 heridos y 90 muertos. Para los franceses este conflicto significó que deberían regresar la flota de barcos de guerra que habían capturado, que pertenecía a la Armada Mexicana. Ahora hablemos sobre la segunda intervención francesa. Pues todo comenzó después de la Guerra de Reforma. En México el gobierno mexicano tenía muy poco dinero, había muchas guerrillas y rebeliones que dejaba cada vez más daño. Por esta razón, el Congreso de la República decidió que dejaría de pagar todas las deudas que tenía con otros países. Entonces Francia, Inglaterra y España pues no estaban de acuerdo con lo que dijo el gobierno mexicano, así que le pidieron al gobierno mexicano que encontrara una manera de hacerlo, pero pues como México no encontró ninguna manera de hacerlo, España, Francia e Inglaterra se reunieron para firmar un tratado donde acordaban enviar una expedición a atacar y tomar el control de las principales fortalezas mexicanas para que ellos así cobraran los impuestos de las aduanas y pues de esa manera recuperar el dinero que le habían prestado a México. Entonces así es como llegan barcos españoles, franceses y de Inglaterra de manera pues de visita inesperada. Y en eso se acerca un general mexicano que les pregunta pues cuál era el motivo de su inesperada visita. Y pues ya ellos les comentan que venían pacíficamente, que solamente querían negociar con el gobierno pues para ver de qué manera les podían pagar. Fue de esa manera que firmaron un acuerdo de paz
y así es como se retiran España e Inglaterra del país. Después de esto, pues Francia continúa con sus planes. Ellos prefirieron desplegar sus tropas en México y dirigirse a la capital. En este trayecto deberían pasar primero por Puebla, pero no contaban con que el general Ignacio Zaragoza y su ejército estaban elaborando un plan de defensa. Y entonces llegó la madrugada del 5 de mayo, el día en que los franceses llegaron a Puebla, donde querían apoderarse de los fuertes de Loreto y Guadalupe. En una intensa batalla entre mexicanos y franceses, las condiciones del terreno y la estrategia y los nopales no jugaron a favor de los franceses, y así fue como los franceses fueron derrotados por el ejército mexicano. Pero días después, Napoleón III envió aproximadamente 28,000 soldados franceses para seguir avanzando a la capital. El ejército francés entró a la Ciudad de México el 10 de julio y un mes después, el 10 de julio, la Asamblea de Notables, un grupo de personas convocadas por el rey, establecieron una forma de gobierno que tendría México a manera de monarquía hereditaria. Ahora sí, esas intervenciones francesas más las de España se complementan todas las intervenciones francesas. Continuamos contigo, Jorge. Muy interesante lo que nos han comentado estas dos últimas locutoras, María Fernanda Montoya y Cristina Verdugo. Entonces, esas fueron todas las intervenciones extranjeras, pero me sigue quedando una duda. ¿Será que tenemos algún locutor disponible que nos pueda hablar sobre los gobiernos liberales? Gracias, Cabina. Y les cuento que yo les voy a hablar un poco sobre los gobiernos liberales y sus fechas más importantes. Claro que sí, por supuesto, Alan. Vayamos contigo. Y bueno, empecemos. En 1853, Antonio López de Santa Anna regresó a la Ciudad de México, donde le entregan su poder en abril, donde fue su última vez en la presidencia. Después, en 1854, en diciembre, se vendió el territorio de la Mesila, por el cual pegaron la suma de 10 millones de pesos y firmó un tratado de la venta. Después de ahí nos vamos en 1855, que es en donde sucedieron muchos sucesos, donde se puede decir que aquí fue donde el derrocamiento de Santa Anna se asume a Martín Carrera entre agosto y septiembre de 1855. Y era un moderado pacificador y con una visión de política que no tenía una gran importancia. A su dimensión fue elegido también Juan Álvarez Benítez, que en este mostró sus ideas republicanas, federalistas y liberales. Y también se cortó el presidente que fue promulgado por la Ley Juárez, que suprimía a los triunfios especiales y modificaba el sistema de fueros. También sucedió la renuncia de Álvarez, donde asume la presidencia conforme, y por diciembre se hizo una rebelión en Zacapotlastla. De ahí nos abarcamos a 1856, que es donde se convocó el Congreso el febrero, donde comenzaron las acciones. Y de ahí se crearon dos leyes. La ley de Lerdo, que es la que se refería a la desamortización de corporaciones civiles y eclesiásticas, y la ley de suposición de la cuestión civil, que esta era donde se cumplían los votos. En 1857 se promulga la Constitución y se crearon dos leyes: Ley de Ocampo, que es la que se encargaba del registro de Estado Civil, y la Ley sobre Derechos y Obvenciones. De ahí nos vamos a 1857, que es donde se promulgó la nueva Constitución liberal, y en ella se incorporó un conjunto de leyes reformistas. En 1858 fue entonces donde Zuloaga traiciona Conforme el 2 de enero de 1858 y se subleva en la Ciudadela. Después de esto, de tantas malas decisiones, Conforme, para evitar más caos y más sangre, condució la guerra de Reforma y se reconoció el gobierno de Félix en enero hasta diciembre. En 1859, Benito Juárez promulgó las leyes de reforma que establecieron la absoluta separación entre el Estado y la Iglesia, que fundaban el Estado laico. Y para acabar con mi informe, de los años 1860
a 1867, estos fueron los siguientes sucesos. En 1860 hubo malas decisiones de confort, y para evitar tanta guerra se estableció la Guerra de Reforma, y de ahí hubo una ley de libertad de cultos que permitía a los ciudadanos la práctica de la religión de su preferencia. De ahí nos abarcamos al año 1861, que es donde Juárez se convirtió en un presidente de México en marzo y mandó a los líderes conservadores. Y también, poco después, la guerra había acabado con los pocos recursos del país y Juárez fue obligado a decretar la Ley de Julio de ese mismo año, que se declaró una moratoria, que es decir, suspendió el pago de la deuda extranjera. Y por último, entre 1863 y 1867 ¿cómo se podría decir? Que se estableció la intervención francesa y el Segundo Imperio como Maximiliano I. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte, Jorge. Volvemos contigo. Gracias por la información, Alan, muy valiosa, por cierto. Muchas gracias también a María Fernanda Montoya y Cristina Verdugo por sus anteriores intervenciones. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que sigan festejando la conmemoración de este día. Nos veremos en un próximo día aquí en 101.fm, Historia Mexicana, su estación de radio favorita sobre la historia de México.